Bien, pues voy a comenzar ya con la sesión. Eh, Quiero recordarles que al término de esta sesión, que yo calculo que sí será suficiente el tiempo de hoy para concluir el tema, la siguiente semana, el próximo lunes, tendríamos el primer examen, ¿ok? Y el primer examen entonces va a abarcar temas sobre la unidad uno, que fue definir qué es la psicobiología, qué es la neurofisiología, cuáles son las perspectivas de actualidad, los métodos y técnicas del estudio y este texto que les compartí sobre motivación y conducta. También va a venir unas pequeñas preguntas al respecto y van a venir todo lo que ustedes expusieron sobre la visión, audición, los quimiorreceptores, cuando hablaron de gusto, de olfato. Ahorita esta parte que estamos explorando, que es el sistema somatosensorial, voy a concluir eso y voy a entrar con el último tema, que tiene que ver con la psicofisiología y neurobiología de la atención. Entonces, esos temas son los que estarían abarcándose en el examen. Mi intención es que el examen lo hagamos en línea, va a ser algo breve, de opción múltiple. Por lo tanto, es importante que para el próximo lunes, ese día es el único momento en que sí les voy a pedir, por favor, que tengan sus cámaras prendidas y que sean muy puntuales. Voy a destinar la primera hora para el examen. Necesito este compromiso de su parte porque como lo tengo que hacer todavía de manera virtual, aunque hoy ya estamos en semáforo verde, no nos han dado indicaciones en el instituto que pronto vayamos a regresar a clases presenciales. Entonces, necesito que hagamos un trabajo colaborativo en el que sean puntuales porque yo pongo el link del examen donde lo van a resolver y mi intención era que lo hiciéramos con un quiz, pero la limitante de esa aplicación es que tienen que empezar todos juntos. Y el problema es que si no empezamos todos juntos, pues los que puedan ir ingresando, no sé si puedan unirse después. Eh, entonces, lo voy a hacer por medio de un formulario de Google Forms, de tal manera que si ustedes llegan tarde, ya será bajo su responsabilidad que no terminen a tiempo el examen. Después de que se pase la primera hora, yo voy ya a no permitir más respuestas y comienzo con el nuevo tema de la unidad 3, ¿ok? Que es pues empezar a hablar de la neurobiología de la conducta motivada y entonces pues hablar de comunicación neurobiológica. Eh, Les hago este anuncio, lo estoy también grabando para que ahora sus compañeros que tampoco han ingresado puntualmente a la clase puedan estar enterados, pero también les agradeceré que ustedes en los sistemas de comunicación que mantienen se los comuniquen, por favor. ¿Dudas o preguntas? No, Miss, nada más una cuestión. Hemos estado intentando ingresar a las ligas, bueno, a la liga que nos puso para revisar las clases anteriores, pero nos Ajá. manda a otro apartado. De hecho, no sé si sea un tema de búsqueda o lo estemos haciendo mal, pero lo compartí con mis compañeras y no podemos accesar a las clases grabadas. Yo creo que sí está siendo un problema de búsqueda, porque yo las estoy subiendo, o sea, yo estoy subiendo todas mis clases y hasta ese punto tengo entendido que automáticamente con el instituto las están subiendo al Padlet. O sea, de hecho, estamos teniendo un problema de saturación de almacenamiento de datos, muchos profesores. Adelante, Sandra. Buenos días a todos. Hola, Suri. Fíjate que yo sí ingresé, bueno, sí pude ingresar y la primer clase que sí se pudo grabar es a partir de la práctica, de las explicaciones de cómo elaborar la práctica uno. Esto, no sé, a lo mejor, este,
está un poco mal la liga que tienes o algo así, porque sí, yo sí pude lograr verla apenas el sábado. ¿Crees que nos Ya. puedas compartir, Sandra, esa? Porque a mí tampoco me han agarrado sus clases. Pues sí, yo sí voy a hacer todo lo posible para que sí, porque pues nada más ingresé ahí como va indicando, va pasando así varias cosas. De hecho, están varias asignaturas de diferentes semestres. Entonces ya eliges tú cuál es la asignatura o sea, de de neurofisiología y psicobiología, está el nombre del profesor. No es a la primera, vas pasando por varias, no sé, etapas, pero sí voy a hacer lo posible, voy a pedir asesoría de cómo compartir, porque eso sí no lo sé hacer. Pero sí, sí se pudo ingresar. Diana, Sí, bueno, es que yo quería comentarles que, por ejemplo, yo me metí en el celular y ahí no se puede accesar. Ya después me metí en la computadora y sí pude. No sé si eso tenga que ver, porque cuando te metes en el celular no te aparece la página completa. muy probablemente, porque sí es una aplicación distinta. Yo no lo he intentado desde el celular, trabajo todo el tiempo con la computadora, este tipo de cosas. Incluso en el celular, la aplicación de Google Classroom, a mí como profesora no me deja responderles, por ejemplo, y en el celular tampoco puedo calificar, ni siquiera en una tablet. Em, para hacer ese tipo de funciones tengo que hacerlo forzosamente en una computadora. Entonces, yo creo que sí, varias aplicaciones no tienen habilitadas ciertas propiedades y características cuando se hacen desde dispositivos móviles. Sí, igual yo lo realicé por medio de la compu. Sí, entonces, pues, exacto. Mi sugerencia es, uno, háganlo desde una computadora, por favor. Y dos, te agradeceré mucho si les apoyas, Sandra. Yo ahorita les iba a compartir rápidamente Claro. pantalla, pero no quisiera detenerme mucho tiempo en estos detallitos porque me comen información de la clase y es importante que concluyamos hoy para que puedan resolver bien su examen. Entonces, podemos dejar también, si no se puede, una asesoría rápida, pero miren, aquí está la pantalla, ¿la están viendo? Exacto, exacto. Sí, Ese es el link que yo les estoy dando. Incluso tengo entendido que pueden ver la de cualquier licenciatura que ustedes quieran. En el momento que ustedes entran aquí, así es. está aquí licenciatura en psicología. Desde luego que si le dan aquí en el símbolo de más, ese no lo tienen que hacer, ignórenlo, aparecen otras cosas. Ustedes aquí más bien tienen que entrar a esta parte del drive. Aquí dice, estimado estudiante, licenciado está aquí está el enlace, les va dando las indicaciones bien claras. Y aquí está el drive, ustedes le dan clic aquí y los manda automáticamente al drive, donde está segundo semestre, tercer semestre, cuarto semestre, quinto semestre. Entran al segundo semestre, se van a psicobiología y neurofisiología, le dan clic. Estamos todos los profesores que estamos impartiendo esa materia. Aquí le dan clic en mi nombre, soy la segunda incluso. El grupo, que es el de Azcapotzalco, y aquí están las clases. Desde el 4 de octubre solamente no pudimos grabar la primera, perdón, están ya desde el 4 de octubre, no están las primeras estábamos teniendo muchos problemas. Ustedes saben también que este Padlet no se implementó desde el inicio del semestre. Entonces, pues sí, no van a tener las primeras clases, pero la primera fue la presentación en el 6 de octubre, el, perdón, el 6 de septiembre. eh, 13 de septiembre fue cuando les estuve hablando de qué es psicobiología, cuáles son los campos de estudio, etcétera, etcétera. Pero aparece ya el control de movimiento del sistema somatosensorial. Entonces, creo que sí hay manera de que estén repasando. Les he subido lecturas. Tienen el temario también. En el temario viene la bibliografía que ustedes pueden consultar. Entonces, si bien tuvimos como detalles técnicos al inicio del semestre con esta situación de las clases
videograbadas y estarlas subiendo. Eh, por lo menos ya están todas a partir de la última semana de septiembre, de hecho, creo. ¿Ok? Ok, Miss. Gracias. De nada. Voy a empezar ya con el tema. Ya estoy grabando también la sesión. Entonces, me gustaría que me recordaran, más bien saber, qué es lo que recuerdan de el tema de la semana pasada. Si mal no recuerdo, Miss, estábamos viendo lo de el miembro fantasma. Exacto, empezamos a hablar como de los arcos reflejos y justamente les comentaba pues esta cuestión que tiene que ver con las sensaciones y las percepciones en la corporalidad de los humanos, ¿no? Y estábamos hablando de las cortezas que se encargan de eso y esta situación de los homúnculos, esta situación. Al respecto, pues también si recuerdan, me decepcionó un poquito que les había dejado esta lectura que puede ir complementando la información que les voy dando en clase y pues más bien una sola persona lo había leído y por eso les dejé esta tarea que no la tenía programada, fue extra tarea del control de lectura. Ese día también les avisé que el control de lectura lo iba a hacer el martes, en realidad creo que lo subí y que lo iba a dejar en la noche del martes hasta el miércoles y más bien lo hice un día después. Em, y es justamente porque yo entiendo que todos tenemos muchas actividades, pero también dentro de todas las actividades que tenemos, debemos de tener cierto compromiso con las cosas en las que estamos. Entonces, habilité por mediodía, poco más de mediodía, la lectura, el cuestionario del control de lectura. Y discúlpenme, yo incluso lo dejé, les dije a las 16 lo cierro, en realidad lo estuve cerrando hasta las 6 de la tarde y aún así, pues hubo quienes me decían, ya no puedo, y es por ese motivo, ¿ok? Entonces, pues esa parte ya no les va a estar contando como participación. eh, la estoy considerando como participación, en realidad no como tarea tanto, porque sí necesito que las lecturas que yo les vaya dejando, hoy también les voy a subir un par de lecturas de apoyo para estos últimos temas, eh, ustedes también las revisen, tengan esta material que además de ser de apoyo, también les ayude a tener un mejor entendimiento de las clases que estemos viendo en su momento o que si les costó trabajo, pues estarlas repasando con la bibliografía de apoyo. Entonces, justamente estábamos viendo esa parte, empezamos ya más bien a hablar sobre la fisiología de los músculos, cómo es que estos eh, se están contrayendo, cómo se llevan a cabo estas contracciones, cuáles son los tipos de músculos que existen. Les comenté brevemente que tenemos tres músculos que nos constituyen, que es el músculo liso, el músculo esquelético y el músculo cardíaco. Ahora mismo nos estamos enfocando en el músculo esquelético o estriado, son sinónimos, así lo van a encontrar, puesto que es el que nos permite todo el sistema de locomoción y que en ese sistema de locomoción, pues también hay un tipo de control somatosensorial que se le conoce como procepción y es esta información que proviene de nuestros músculos. Esta información donde si nosotros al hacer un ejercicio, al estirarnos, nos empieza a doler, incluso no podemos estirar más de lo que estamos haciendo, es esa información que nuestros músculos nos dan para mantener la integridad y funcionamiento de todo nuestro sistema musculoesquelético, ¿no? Entonces, habíamos hablado que eso es la propiocepción y que la manera en cómo esto se está detectando,
Pues tiene que ver con estructuras que se encuentran en la profundidad de los músculos, que son los usos musculares, y en los usos musculares, que también son llamados receptores de tensión, estos van a tener estructuras especializadas en el interior de la cápsula fibrosa, que es lo que va a tener a su vez axones asociados, tal como estamos viendo aquí en la figura. Déjame pongo un puntero. Tal como vemos aquí, vean cómo tenemos aquí el músculo constituido por los usos musculares, y aquí en el uso muscular, que es toda esta estructura en azul, vamos a tener esta cápsula fibrosa, que es la que está rodeando con terminaciones nerviosas a las fibras que constituyen al uso muscular, y sale un nervio mielinizado que va a tener su localización a nivel de la médula espinal. Y que además este tipo de respuestas, perdón, de información que llevan a cabo estos receptores de tensión, es información que también está controlando aquella, aquella conducta que se le conoce como arco reflejo. Y entonces, si recuerdan, yo me quedé hablándoles de esta parte donde al momento que vamos a una auscultación médica y el médico golpea la rótula de nuestra rodilla, aquí justamente lo que está estimulando es esta parte del tendón del cuádriceps que envía información al uso muscular. O sea, lo estimula, le da justamente este estímulo de tensioncilla donde nosotros sentimos esa presión que se ejerce en el tendón. Pues ese tendón es una liguita. Entonces la liguita se estira con este movimiento de presión que hacen por medio de este rodillo, y al momento que se estira, esa tensión es detectada por el uso muscular. Y entonces el uso muscular envía esta información por medio de axones que se les conocen como 1A a esta región de la médula espinal, donde se lleva a cabo un proceso sináptico con una motoneurona alfa, que es esta verde, que es la que genera la respuesta de llevar a cabo este movimiento como si fuera una patada. En realidad aquí el movimiento que está ocurriendo con el reflejo rotuliano es que el tendón estira por milisegundos el cuádriceps del muslo, el cual se contrae de manera refleja y produce la extensión de la pierna. Esta respuesta del reflejo rotuliano es importante, les comentaba, un médico incluso es parte de su parámetro para llevar a cabo un diagnóstico, puesto que está midiendo la integridad de los músculos y los nervios de este arco reflejo. De tal manera que el médico le da información tanto de la integridad muscular como de la respuesta eléctrica que se está dando, producto justamente de estos receptores de tensión que son los usos musculares. Este tipo de reflejo no es el único que está aquí a nivel de la rodilla. Este reflejo de estiramiento también lo podemos encontrar en músculos del brazo, en músculos del tobillo e inclusive en músculos de la rodilla. Los usos musculares, sin embargo, no son la única fuente de estímulos propioceptivos de los músculos. Otro sensor en el músculo esquelético es el órgano tendinoso de Golgi, el cual también actúa como un medidor de tensión, y pues prácticamente lo que está haciendo es estar monitoreando la tensión muscular, o lo que es lo mismo, la fuerza de contracción. De tal manera que este se encuentra en la unión del músculo y el tendón. Vean como tiene una región diferente. Los usos musculares estaban en la profundidad del músculo, y aquí el órgano tendinoso de Golgi lo que lo vamos a localizar entre la parte donde está el tendón y la unión del músculo.
Recuerden que los tendones además son estas estructuras que están pegadas al hueso, adheridas al hueso, y pues prácticamente están haciendo y conformando todo nuestro sistema de locomoción, ¿no? Nuestro sistema musculoesquelético. Y entonces aquí en esta unión de hueso y músculo, lo que permite esa unión es el tendón, y aquí en los tendones vamos a tener al órgano tendinoso de Golgi. El órgano tendinoso de Golgi va a estar inervado por axones sensoriales. Si hacemos aquí un zoom del órgano tendinoso de Golgi, podemos ver que va a estar enervado, por axones sensoriales del grupo 1B. Recuerden que más bien los usos musculares son axones 1A y el órgano tendinoso de Golgi va a ser axones 1B. Y son estos que están aquí esquematizados en color azul. Mientras que estas fibras que estamos observando aquí, estas tiritas en color blanco, son fibrillas de colágeno. Esto es indispensable. Yo creo que todo el mundo siempre estamos escuchando colágeno por aquí, colágeno por allá, que colágeno para el cutis, que colágeno para la piel, etcétera, etcétera. Y el colágeno es una proteína que tiene la propiedad de que provee a las células que constituye, que prácticamente son muchas células de la piel, pero está también aquí en los tendones. En el cartílago también lo podemos encontrar. De ahí que digan una gran fuente de colágeno, pues son esto que dicen de las patitas de pollo, porque evidentemente en las patitas de pollo pues hay muchas articulaciones, hay muchos tendones, hay cartílago, y pues todo eso está constituido en su gran mayoría de colágeno porque da esta propiedad de elasticidad, ¿no? Y al decir elasticidad, pues es esta propiedad de estiramiento. Si ustedes cuando han comido una pieza de pollo, de repente, sobre todo en la parte de la pierna, ¿no? Que podemos apreciar como estas estructuras, si de repente estamos ahí mordiendo como la parte de la rótula, de hecho, donde está ahí el pollo y la rótula, se darán cuenta que ahí está el cartílago, la rótula, pero yo creo que también han notado esa tirita como chiclosa que de repente arrancamos la carnita del pollo, que es su músculo, y vemos cómo está pegada a la pared y la estiramos. Pues ese estiramiento, esa propiedad, es gracias a esta proteína de colágeno, ¿no? Y entonces, en el interior del órgano de Golgi, perdón, en el interior del tendón, tenemos al órgano de Golgi y estas ramas finas del axón 1B se están enroscando con las fibrillas de colágeno, lo que justamente le da la propiedad de tener una mayor tensión a esta estructura. Cuando el músculo se contrae, lo que nosotros estamos viendo es que la tensión de las fibrillas de colágeno aumenta. Y a medida que las fibrillas se desenroscan y aprietan los axones 1B, estos canales que hay en estos receptores sensoriales se activan y potencian entonces, y más bien activan, perdón, los potenciales de acción para mandar esa información. Entonces, aquí lo que vemos, todo esto que está así como si fuera unas rueditas de alambre, al momento que se contrae el músculo, es decir, lleva un estiramiento, pues es como si esto también lo estiráramos, ¿no? Ya no lo veríamos así todo como enredadito con esta propiedad de onditas, sino que se contrae el músculo, esto lo estira, entonces estas ondas desaparecen y esas onditas que están asociadas a los axones 1B, eh, al momento que se estiran, van a estar cambiando las propiedades de la membrana de estos axones, que al final recuerden, todos estos son axones y todo axón debe de tener su soma, porque estamos hablando de un tipo de neurona, de un tipo de célula nerviosa que son las neuronas. Entonces va a cambiar la permeabilidad y ese estímulo, que es el que se estire aquí esto y deje de estar onduladito,
es lo que va a mandar la información nuevamente a la médula espinal para proporcionar información sobre el nivel de tensión que se está dando en los músculos. Entonces, repito, a medida que estas fibrillas se desenroscan, es decir, dejan de estar aquí apretaditas, aprietan, estiran a los axones 1B y entonces aquí tienen estos canales que son mecanorreceptores, como los que nos expusieron los compañeros de la audición, que van a activarse y al momento que se activan, pues a enviar esta información en forma de potencialización para que entonces se dé la parte en donde generamos información respecto al nivel de tensión o de contracción que se está llevando a cabo en nuestros músculos. ¿Dudas hasta aquí? No, Oh, Miss. gracias. Entonces, algo que quiero resaltarles, me regreso aquí a la diapositiva, es que mientras que los usos musculares están situados en paralelo aquí con las fibras musculares, los órganos tendinosos de Golgi están colocaditos, pues más bien en serie a lo largo de todos los tendones. Y pues aquí pasamos a este tema importante que tiene que ver, seguimos explorando el control de movimiento que llevamos a cabo por medio del sistema somatosensorial. Y entonces aquí tenemos que hablar de una característica de movimiento que también les había mencionado la clase pasada, que este es además el último que vamos a explorar, el cual se le ha dado un punto y aparte del resto del movimiento voluntario y se clasifica tanto como voluntario como autónomo, porque si bien nosotros en algún momento que ahorita estamos sentados, si nos levantamos para ir al baño, para ir a desayunar algo, llevamos a cabo un control voluntario, ¿no? Es decir, le ordenamos a nuestro cuerpo, levántate y dirijámonos hacia la cocina, hacia el baño, hacia la mesa, pero en el momento en el que ahí hicimos el control voluntario de levantarnos, la marcha, es decir, el caminar, el andar, ya está teniendo hasta cierto punto un componente autónomo, porque no es que todo el tiempo estemos dándole la orden de pie izquierdo hacia adelante, pie derecho atrás, balancea los brazos, balancea brazo derecho, ahora brazo izquierdo, o sea, la, la postura para caminar y toda esta dinámica de caminar es algo bien interesante que se estudia demasiado. Este, muchos ortopediatras, pues desde luego que conocen perfectamente cada mecanismo de la marcha o el andar, así se le llama a esta conducta de caminar. Y no es nada fácil, o sea, simplemente veamos a los bebés cómo es algo que va costando mucho trabajo, ¿no? El poder caminar. De hecho, se recomienda muchísimo que cuando o más bien han visto, han asociado en el desarrollo también, inclusive porque se activan muchísimas vías, como ahorita vamos a ver, y participan aquí esta generación central de patrones de movimiento, en donde ya no estamos todo el tiempo pensando cómo estamos caminando, lo estamos haciendo de alguna u otra manera, de manera automática. Pero en los bebés hay estudios todavía nada contundentes, pero sí van marcando pequeñas diferencias. Si hubo un bebé que antes de caminar gateó y por cuánto tiempo gateó, o si hubo un bebé que más bien casi no gateó y prácticamente empezó a tener pues esta conducta de caminar, ¿no? Y lo que es importante de esos estudios es que muchos destacan, muchas investigaciones, que la etapa de gatear es bien relevante para ir formando estas conexiones justamente de la noción de nuestro cuerpo en el espacio, de nuestra corporalidad, de la propiocepción y estos temas que hemos estado discutiendo.
Entonces, imaginemos todo lo que además nosotros vamos percibiendo al andar, ¿no? Imaginemos que estamos caminando con los pies descalzos y de repente pisamos algún objeto punzocortante, ¿no? Ahí se nos van a activar varias cosas. Lo primero que va a ocurrir, tal como vemos aquí, por ejemplo, que es lo que les estoy comentando, es que vamos a tener un reflejo flexor, en donde inmediatamente eso que nos lastimó, sin que nosotros lo controlemos, lo pensemos, le hayamos dicho primero a nuestro pie, ay, algo nos está lastimando, vamos a quitarlo. No, no, no. Aquí se da también nuevamente una respuesta refleja y levantamos inmediatamente el pie. Si nosotros no hubiéramos hecho eso, tal vez caeríamos inmediatamente al suelo, ¿no? Entonces, aquí se están dando dos procesos. Uno, en donde teníamos un proceso automático, prácticamente controlado por los generadores centrales de patrones al estar ejecutando esta marcha. Y dos, también este proceso de llevar a cabo el reflejo flexor ante un estímulo que pues ponía o puso por un breve momento, nos dio información de potencial daño hacia la constitución de nuestros tejidos, de nuestra piel, etcétera, etcétera. Pero entonces vean cómo todo esto se activa. Y entonces este reflejo que al caminar llevamos, con este ejemplo que les acabo de decir, también lo van a encontrar como reflejo extensor cruzado. Y este reflejo extensor cruzado es un reflejo que no utilizamos para para compensar la carga que se genera sobre nuestras piernas al momento de estar marchando. De tal manera que aquí lo que estamos viendo es justamente esta información que se integra a nivel de la médula espinal, en donde son dos procesos. Un proceso que activa los flexores de un lado de la médula, tal como estamos viendo aquí cómo llega la información de flexionar en estos procesos que estamos observando. Los símbolos positivos nos están indicando justamente activación para flexionar, pero también va acompañado de un proceso de coordinación en donde es inhibir los flexores del lado opuesto. Entonces, vean cómo se lleva a cabo mientras en ciertos músculos de este control del arco reflejo, perdón, reflejo extensor cruzado, están proporcionándonos información para extender un grupo de músculos de nuestras extremidades inferiores. Otros nos dan información para flexionar. Y esto es un mecanismo en donde se activa flexión, se inhibe extensión y viceversa. Se está llevando a cabo entonces una coordinación en este tipo de conducta locomotora. De tal manera que estamos ejecutando pues un control en nuestro movimiento. Y para este control de nuestro movimiento, pues en la marcha lo que está ocurriendo es tener la generación de patrones rítmicos de actividad y que estos patrones rítmicos de actividad pues están controlados por circuitos neurales. En estos circuitos neurales existen diferentes procesos y uno de los más simples que están ocurriendo es el que les acabo de describir, ¿no? A nivel de la médula espinal, estas neuronas individuales están teniendo esta característica de activar, inactivarse para llevar a cabo la conducta de extender y flexionar músculos. Pero entonces, ¿cómo se comunica el cerebro con estas motoneuronas de la médula espinal? Recuerden que hasta ahorita les he estado platicando sobre respuestas que se están integrando todas a nivel de la médula espinal.
todavía no hemos hablado de esta información que llega hasta el cerebro. En el cerebro, los axones van a estar descendiendo, como bien sabemos, por medio de la médula espinal a lo largo de dos grandes grupos de vías. Una vía se le conoce como el cordón lateral de la médula espinal y la otra se le conoce como el cordón ventromedial. Y entonces, aquí hay una regla que es importante que recordemos. Esta regla es la siguiente. Las vías laterales van a estar implicadas en el movimiento voluntario de la musculatura distal y entonces van a tener un control cortical directo, mientras que las vías ventromodiales están implicadas en el control postural y de la locomoción y van a estar controladas a nivel del tronco cerebral. De tal manera que aquí lo que les estoy esquematizando son justamente estas vías ventromediales y las vías de los cordones laterales. Que recordemos esta regla que les estoy diciendo, vías laterales implicadas en el movimiento voluntario, tal como dice aquí en el texto, o de la musculatura, voluntario de la musculatura distal, perdón. Cuando yo les menciono musculatura distal, estoy haciendo referencia a aquellos músculos que se encuentran lejos del eje central, del axis. Son planos anatómicos. Y entonces prácticamente musculatura distal es hablarles de extremidades superiores e inferiores, es decir, pues brazos y piernas, ¿ok? Y la otra parte de la regla que yo les decía, mientras que las vías ventromediales van a estar controlando los músculos que están implicados en el control postural y la locomoción. Y esto se va a integrar a nivel del tronco cerebral, mientras que estos de los cordones laterales a nivel de la corteza. Entonces tenemos aquí en el cordón lateral va a estar constituido por dos estructuras que se encuentran aquí a nivel de la médula, fascículo corticoespinal y fascículo rubroespinal, que estos, como les estaba diciendo, van a llegar hasta corteza cerebral porque ahí va a estar el control de esos estímulos que están siendo percibidos o de esas respuestas que están siendo generadas, como lo son los movimientos voluntarios. Mientras que en las cordones ventromediales vamos a tener estas estructuras: fascículo tectoespinal, fascículo vestibuloespinal, fascículo, que es como esta rayita, pontorreticuloespinal, y aquí tenemos al fascículo bulborretinoculoespinal. Estos nombres que les pueden parecer muy, muy complicados, pues en realidad tienen su origen justamente por la posición. Son nombres que prácticamente surgen totalmente con la ciencia de la anatomía y pues hacen referencia a orientación anatómica dependiendo del punto de partida que se haya considerado para nombrarlos y a su asociación con otras estructuras. No es importante que esto lo tengan que recordar de memoria. Lo que sí necesito que recuerden es la regla que les estoy diciendo, ¿no? En esta parte de cómo las motoneuronas se están comunicando con el encéfalo, pues es recordar estas del cordón lateral de la médula y del cordón ventromedial. Lateral, implicadas en el movimiento voluntario de la musculatura distal y con un control cortical directo, por lo tanto, y ventromediales en el control de la postura y la locomoción, y su centro de control se da a nivel del tronco cerebral. ¿Dudas, preguntas, comentarios? No, Miss, todo bien. Gracias, Erika.
Y entonces, pues está en esta diapositiva lo que les muestro es justamente, pues ya, vean, si yo ahorita les estaba hablando solamente a este nivel, en la médula, este es un corte transversal, y les estaba como platicando algo que quizá no podíamos imaginar, ahorita pues ya les estoy trazando toda la ruta que van siguiendo justamente este control, ¿no? Y recuerden, yo les dije, vía lateral implicada en el movimiento voluntario y bajo control cortical. Entonces, justamente, cuando hablamos de cortical, es una palabra que hace referencia a la corteza cerebral. Y entonces, en este esquema, lo que nos están representando es un corte que se está haciendo a esta altura del cerebro, perdón, es un corte coronal. Aquí lo estamos observando. El esquema 1 nos representa el corte que se está llevando a cabo. En esta parte del 2 nos están mostrando un corte longitudinal a nivel del mesencéfalo. Y aquí en la parte 3 nos están mostrando un corte a nivel del tronco encefálico. Y pues en la parte 4, pues en esta parte de la unión, pues ya prácticamente médula, ¿no? Que era la región que veíamos en la diapositiva anterior. Y entonces, justo lo que estamos viendo es la trayectoria desde la neocorteza, corteza, como lo encuentren, neocorteza, corteza cerebral, estructuras corticales, son sinónimos. Se da esta trayectoria de los haces de los axones que están recorriendo toda esta ruta. En humanos, lo que se sabe es que es el conjunto, cuando yo digo haces, imagínense que ustedes agarran un mechoncito de pelo y en ese mechoncito pues pueden formar un buclecito, ¿no? En realidad ese buclecito que ustedes pueden ver en su pelo pues está constituido por muchos pelitos. Entonces cuando les digo un haz, imaginen justamente eso, un haz es como un cablecito que a su vez está constituido por muchos pelitos. Aquí en este caso no son pelitos, son axones. Entonces, en humanos se ha documentado que toda esta ruta, por ejemplo, está constituida en promedio por 106 axones. Entonces, 2/3 de estos axones de las se están originando en las regiones 4 y 6 del lóbulo frontal, el cual, lo habíamos visto anteriormente, se denomina como la corteza motora. Mientras que la mayor parte de los axones restantes de esta parte del fascículo provienen de zonas de las áreas somatosensoriales del lóbulo parietal y justamente la función que están teniendo es estar regulando toda esta cantidad de información somatosensorial que están dirigiendo hacia el cerebro. De tal manera que aquí lo que estamos viendo es cómo los axones de la corteza atraviesan la cápsula interna a nivel del mesencéfalo, saltando el telencéfalo y el tálamo y transcurren por la base de los pedúnculos cerebrales y después atraviesan el puente y se van a estar aquí reuniendo o reencontrando, haciendo sinapsis en la base del bulbo. Aquí en esta parte de la base del bulbo constituyen una región a la cual se le conoce como pirámide del bulbo, que recorre la superficie de la parte ventral, pues del bulbo. Nosotros al hacer este corte que nos está presentando este diagrama, en este corte transversal, podemos justamente observar esa estructura de la piramidal. Aquí pues estamos a nivel del bulbo raquídeo y a nivel de médula, esta parte que veíamos de las raíces dorsales y ventrales y la conexión que están teniendo de información que proviene de motoneuronas. Hay algo bien importante que
que ocurre a nivel de las piramidal. ¿Y por qué es importante esta región? Aquí en la región de las piramidal ocurre un entrecruzamiento. Este entrecruzamiento anatómicamente recibe el nombre de decusación. Es una deacusación, lo que significa es que se están entrecruzando. Y entonces esto significa que la corteza motora derecha ordena el movimiento del lado izquierdo del cuerpo y que la corteza motora izquierda controla los músculos del lado derecho. Por eso es importante esta mención que les hacía de la pirámide a nivel del bulbo, porque aquí es justamente donde se lleva a cabo ese entrecruzamiento o decusación. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Ok. Cuando se da esta decusación o entrecruzamiento, estos pues ya se reúnen en esta región que propiamente es a lo que estábamos hablando del cordón lateral de la médula espinal y van a formar el fascículo córtico espinal lateral. Estos axones del fascículo corticoespinal lateral están llegando aquí o concluyen en la parte de la médula espinal que se le conoce como la región dorsolateral de las astas anteriores, en esta parte que es la sustancia gris intermedia, y que es aquí donde están teniendo su conexión con los axones de las motoneuronas y con interneuronas que también podemos encontrar en esta región de la médula espinal. Un componente muchísimo más pequeño de los cordones laterales es el fascículo rubroespinal. Este tiene su origen en el núcleo rojo. Este nos surge desde la parte de la corteza. Este va a ser aquí a nivel del mesencéfalo. Tiene su origen aquí en el núcleo rojo a nivel del mesencéfalo. Y lo llaman así porque lo que se nota o notaron de manera visual con estudios anatómicos es que presenta pues un colorcito de matiz muy, muy rosáceo, casi rojito, cuando disecaron esta estructura, ¿no? Y bueno, que tenga esta cuestión de presentar esa tonalidad, tiene que ver también pues con la gran cantidad de inervaciones y células, diferentes células que lo constituyen, pero pues también por ser una estructura muy vascularizada. Cuando yo digo vascularizado, hago referencia a que son estructuras que tienen mucha irrigación sanguínea y para tener irrigación sanguínea hay que tener vasos sanguíneos. De ahí que se le diga vascularizado por los vasos sanguíneos. Entonces, estos axones procedentes del núcleo rojo se entrecruzan, pero a nivel del puente, y casi inmediatamente se van a unir a los del fascículo córtico-espinal en el cordón lateral de la médula espinal. ¿Ok? A este nivel. Entonces aquí tenemos el fascículo rubroespinal y esta es la trayectoria que está ocurriendo con la parte del cordón lateral, que está teniendo el control del movimiento. ¿Dudas, preguntas? Ok, entonces voy a describir ahora la trayectoria de esta otra región, que son los cordones ventromediales. Los cordones ventromediales contienen 4 haces descendentes, que estos se originan en el tronco cerebral. Recuerden que estos no se originaban a nivel de la corteza, sino que estos se van a estar originando a nivel del tronco cerebral y van a terminar en la parte de la médula, entre las interneuronas que podemos tener aquí, que se les conoce como interneuronas medulares, y recordemos, van a estar controlando los músculos proximales y axiales, es decir, el control que tiene que ver con
brazos y piernas. Estos haces son el fascículo vestíbulo-espinal, el fascículo tectoespinal, el fascículo pontorreticuloespinal y el fascículo bulborreticuloespinal. Aquí están enumerados. Y los cordones ventromediales van a estar utilizando la información sensorial que tiene que ver con la postura, es decir, van a estar proporcionando información a nosotros para poder mantener el equilibrio, la posición del cuerpo, tener como una información también de nuestro entorno visual para ver la posición y la distancia que hay de los objetos con respecto a el lugar que estamos ocupando en el espacio. Los fascículos vestibuloespinales y tectoespinales tienen la función de mantener la cabeza correctamente equilibrada, lo que nos permite pues tener este equilibrio que se da sobre los hombros mientras nosotros podemos estar en movimiento, ¿no? Nosotros podemos estar caminando, atravesar una calle y tenemos la capacidad de, mientras vamos caminando, poder girar la cabeza del lado izquierdo, derecho, ver hacia arriba, ver hacia el semáforo, si ya cambió de color, si no viene un auto, aunque ya está el alto, o sea, todo ese control que tenemos de nuestra cabeza mientras caminamos, pues es gracias a esta trayectoria de los fascículos vestibuloespinales y tectoespinales. En los fascículos vestibuloespinales se están originando los núcleos vestibulares del bulbo, a nivel del bulbo, y esos núcleos vestibulares del bulbo, si recuerdan un poquito, cuando nos presentaron brevemente lo de la audición, se lleva a cabo ahí un relevo de la información que justamente proviene del laberinto vestibular del oído interno. De ahí que pues también las personas que luego llegan a padecer de ciertos problemas a nivel del oído interno, pues está asociado también con problemas como mareos, como vértigo, por esta función que tienen en cuanto a la orientación, ¿no? O cuando de repente hemos ido a nadar o hemos estado en el río y se nos mete el agua y decimos que tenemos como los oídos tapados, pues hay momentos en donde estamos ahí, además de escuchar el líquido que está ahí almacenado, que se almacenó en nuestro oído interno, pues también tenemos como cierto malestar en cuanto a mareo o a no estar como con seguridad en nuestra postura corporal u orientación. Entonces, tiene que ver justamente por esta relación de los vestículos vestibulares con el laberinto vestibular del oído interno. Estos componentes de los fascículos vestibuloespinales, evidentemente, como tenemos dos oídos, pues se están proyectando uno hacia cada lado, ¿no? Es decir, de manera bilateral, y pues también tienen una relación muy, muy estrecha con los músculos que tenemos a nivel del cuello y a nivel de la espalda, lo que nos permite tener la guía también de nuestra cabeza, dirigir nuestra cabeza hacia ciertos estímulos. Si, por ejemplo, ahorita que están tomando la clase, alguien entrara a la habitación donde están o hiciera un sonido, se cayera un vaso, esta respuesta que tenemos de dirigir la cabeza justamente hacia ese estímulo auditivo tiene que ver también con el control que existe de los fascículos vestibuloespinales. Por lo tanto, pues esta estabilidad de la cabeza es bastante importante, ¿no? Porque no solamente es tener la cabeza estable, sino que también al momento de tener estabilidad en nuestra cabeza, podemos tener estabilidad en nuestros ojos. Incluso si el cuerpo se mueve, esa estabilidad de la cabeza nos está asegurando que nosotros mantengamos una imagen de lo que nos está interesando en ese momento tener atención o nos está
demandando atención, ¿no? Estos clásicos memes que no sé si los han visto, donde está como, va una pareja como caminando y ponen así como los memes de mis ganas de comer sano, mis ganas de comer taquitos, ¿no? Y se ve justamente como, aunque siguen avanzando, el chico gira su cabeza por completo, aunque su cuerpo vaya avanzando hacia adelante. Y en estos memes, pues además, hacia donde está girando su atención, tiene que ver con que otra chica pasó cerca de ellos, ¿no? Y entonces él giró por completo su atención hacia allá. Y eso justamente es gracias también a este control que se está dando desde los cordones ventromediales, ¿no? Podemos ir caminando, pero nuestra cabeza se puede mantener estable hacia lo que está llamando nuestra atención, junto con una estabilidad focalizada de nuestra vista. Eh, y bueno, ya finalmente el fascículo tectoespinal, este se va a originar en el colículo superior del mesencéfalo. A esta altura se va a estar originando. Aquí tenemos el colículo superior, ya lo estamos observando, esta estructura en azul. Aquí tenemos la parte del fascículo vestíbulo espinal, del que les estaba hablando de la orientación. Y aquí el de el fascículo tectoespinal se origina a este nivel, a nivel del colículo superior del mesencéfalo, y va a recibir estímulos directos desde la retina. Además de estos estímulos que provienen de la retina, el colículo superior también va a recibir proyecciones que vienen desde la corteza visual, así como axones que están dando la información tanto somatosensorial como auditiva. Y entonces aquí, pues esta región del colículo superior es bien importante porque nos ayuda a a la construcción de un mapa sobre el mundo que nos está rodeando en el lugar en el que nos encontremos. Entonces, desde el colículo superior, los axones del tracto tectoespinal van a decusar y a proyectar cerca de la línea media en las regiones cervicales de la médula espinal, donde justamente van a tener este control de los músculos del cuello eh, y pues de estos músculos que también en el cuello están teniendo una comunicación muy, muy estrecha con parte del músculo de los hombros, de los músculos de los hombros y por lo tanto también de la región de la espalda. ¿Dudas o preguntas al respecto? No, Miss. Ok, cualquier palabrita que no entiendan, cualquier figurilla que les esté costando trabajo, por favor, con toda confianza, díganme, profesora, esta parte no me quedó clara, ¿la puede repetir, por favor? ¿Ok? Profe, Bien, dime. disculpe, otra vez, el fascículo tectoespinal, entonces tiene que ver con tanto la visión, bueno, la vista, el sentido de la vista, igual con el oído, Así es. y eso es lo que nos va a dar el equilibrio para poder desplazarnos o para poder hacer estos movimientos de los que nos hablaba hace unos minutos antes de este fascículo tectoespinal, que eran los fascículos vestíbulo espinal. Sí, aquí les estoy describiendo dos eh, de la parte de los cordones ventromediales, ¿no? Recuerden que son cuatro. Ahorita apenas les he descrito dos. Ok, El fascículo vestibuloespinal, que es el de este lado, que está aquí descrito. Uno, dos y tres. Recordemos que surge en la parte, pues, fascículo vestibuloespinal nos permite mantener la cabeza equilibrada sobre los hombros y este es desde los núcleos vestibulares del bulbo, donde va a ser relevo con la parte, aquí lo vemos, núcleo vestibular, con la parte del oído interno
para mantener equilibrio, función, estímulos auditivos que nos hagan dirigir, lo que les comentaba, ¿no? Si ahorita se cayera un vaso, giraríamos hacia allá, ¿no? Y eso que giramos hacia allá, que luego hay quienes dicen, ay, pero qué chismoso eres, ¿no? No, ni siquiera es que seamos chismosos, es de verdad una respuesta bien natural de dirigir nuestra atención producto de un estímulo auditivo que nos permite justamente dirigir atención, girar la cabeza hacia ese estímulo que surgió, ¿no? Y es como por esta conexión que se da del vestíbulo espinal con estímulos sensitivos específicamente auditivos, ¿no? Mientras que el fascículo tectoespinal es el que tenemos aquí del lado derecho. Este surge desde colículo superior aquí a nivel de mesencéfalo. Si seguimos el mapita, vean, es uno, nos habla de a qué niveles en este corte, mesencéfalo. Vean aquí el vestibular, cómo inicia su trayectoria en la parte 2, es decir, a nivel del puente. Entonces, esas son las dos principales diferencias, dónde está originándose cada uno. Y ya con eso de dónde se origina cada uno, pues también nos va a comentar sobre sus asociaciones con los estímulos sensoriales. Colículo superior tiene también tanto información auditiva, Sandra, pero también eh, información que proviene de la vista. Ajá. Disculpe, aún me quedan muchas, bueno, me queda duda. A ver, si los fascículos vestíbulo espinal recibe estos estímulos tanto del oído y esto hace que volteemos de manera espontánea y giremos la cabeza, todo esto simultáneamente. ¿Cuál sería? Discúlpeme, no me quedó claro. ¿Cuál es la diferencia entonces en el fascículo tectoespinal? Puesto que también hay, El tectoespinal, este meme que les decía, el tectoespinal tiene no solamente la integración también de lo auditivo, sino además de la vista. Y por eso les decía este meme, ¿no? Yo creo que sí lo han visto sí, todos y todas. O sea, la pareja que va caminando, una chica que es como una fotografía, una chica que acaba de pasar y la cabeza del hombre totalmente girada hacia atrás por el entonces, estímulo visual. O sea, el ok, poder girar la cabeza totalmente hacia allá mientras además vamos caminando, porque recuerden que estamos hablando de control motor, ¿no? Ahorita les estoy diciendo cómo se integra toda esta parte que nosotros la hacemos de manera bien común, o sea, ni nos percatamos luego de eso, ¿no? Pero este ejemplo que también les decía, cuando vamos a cruzar la calle, es un proceso bien complejo de todo esto que les estoy contando, o sea, el detenernos, girar la cabeza hacia arriba para ver el semáforo, girar cabeza de un lado hacia el otro, que no venga un coche, si de repente suena un claxon, si de repente te timbla el motociclista, el ciclista, o sea, todo eso que voltea para acá, voltea hacia allá, mira el semáforo, cruza, camina, puente, o sea, todo eso lo estamos haciendo gracias a estos procesos que les estoy explicando. a ver si entendí un poquito mejor. Y Sí, entonces, en este último fascículo, que bueno, el que estamos viendo ahorita, eh, el espinal, recibe tectoespinal, estos recto, tecto, ajá, tecto, ay, tecto espinal. Entonces, primero es la mirada, nosotros vemos un punto, ajá, la mirada es la que vamos, nosotros le damos esa orden, bueno, pensamos, ¿no? Que es nuestra prioridad. sí, Y a partir de ahí, los otros estímulos sí se accionan, pero a partir de esa necesidad, de ese órgano que es la vista, y ajá, entonces podemos seguir caminando y seguimos escuchando, ¿no? exacto, Pero sin perder, entonces es a partir de la vista. Entonces, en el fascículo vestíbulo espinal, sí está implicada la vista, pero no era la prioridad. Vaya, esto es un no, reflejo autónomo ante un sonido. Digamos que entonces el oído es lo que está, mm, ah, pues el principal órgano que está en atención.
digamos que se integran en diferentes regiones los diferentes estímulos. O sea, no significa que sea uno u otro. Como les comentaba con el ejemplo de cruzar la calle, se pueden estar activando todos al mismo tiempo porque esto es vital para integrar información del mundo que nos rodea. O sea, al momento que vemos que cambió el semáforo, pues estamos activando aquí el del vestíbulo tectoespinal. Pero si de repente se pasó el alto, el coche y nos timbra, uy, activación entonces de vestíbulo espinal. Ajá. Ok. Sí, O ya sea, me es está así quedando más claro. la integración de todos. Los que tengan un perrito, observen esto, esto lo van a ver así súper bien. Si de repente ven que el perro está así todo tranquilo, echadito, y ustedes hacen un sonido cerca de él, ¡puc! Las orejas se Baje. levantan. Exacto, exacto, en sonido. Pero si ustedes aparecen algo, vean cómo se da diferente, ¿no? Si aparecen como su pelota, o sea, también el cambio va a ser distinto. Yo, Sí, yo, yo siempre digo, creo que la mejor manera de ir integrando este tipo de conocimientos es observando, pues los humanos de repente no tanto porque luego somos como medio mimetizantes, pero quien tenga gato o perro, simplemente obsérvenlo con los estímulos y se van a dar cuenta de esto que les estoy explicando, ¿no? Estímulo auditivo, orejitas y cómo dirige un poquito hasta la cabecita hacia allá, ¿no? Así de visual, las orejas no se mueven, más bien gira la cabeza hacia el objeto que le está interesando. Este, incluso también cuando ponen la cabecita de lado, en la siguiente diapositiva tengo una imagen de eso, es también una manera de estar construyendo el mapa del entorno que tienen respecto a un estímulo. Lo que quiero que quede claro aquí es cómo estamos integrando ya pues esta parte que ustedes expusieron del sentido de la visión, el gusto, audición, en el control motriz además. No, no quiero que vayan viendo temas por separado. O sea, ahorita justamente es llevar a cabo esa integración. Ya sabemos cómo funciona un sonido, cómo se procesa un sonido y lo dejamos a nivel del órgano, ¿no? A nivel de oído. Pero ahorita justamente estamos yéndonos más allá. Bueno, ajá, ¿de qué nos sirve escuchar? Ah, pues cuando escuchamos tenemos que dirigir hacia allá. Imagínense además, todo esto también está pasando en mayor o menor medida cuando bailamos, ¿no? O sea, estamos escuchando algo, nos estimula a movernos, ese ritmo, esos timbales, lo que sea, y estamos respondiendo a un estímulo auditivo en el cual nos estamos ejerciendo un control motriz. Por eso dicen que también bailar es como muy buena terapia, ¿no? Personas que tienen como ciertas complicaciones, trastornos tanto motrices como de otra índole, parte de lo que se recomienda como terapia, pues es bailar o tocar un instrumento, ¿ok? sí, profe. Y bueno, les voy a hablar, híjole, creo que se me cortó aquí, pero bueno, es el diagrama de la medulita clásico que estamos viendo, del otro fascículo, el fascículo pontorreticuloespinal. Este está implicado en los reflejos antigravitatorios de la médula espinal, es decir, la actividad de esta vía es facilitar la acción de los músculos extensores de las extremidades inferiores, nuestras piernas, o sea, nos ayuda a mantener una postura estable oponiéndose a la gravedad, ¿no? Ustedes saben que en la Tierra hay una fuerza que es invisible, pero que es completamente real, que es la fuerza gravitacional. Cuando hemos visto videos de astronautas, justamente viendo la gravedad cero, pues ahí flotan. Y no sé si han tenido la oportunidad o lo sepan, pero cuando los astronautas regresan de alguna misión espacial, eh, no pueden salir o les cuesta mucho trabajo salir por su propia pie de las naves, porque sus músculos no tenían justamente la acción de la fuerza gravitacional, de tal manera que al no tener la acción de la fuerza gravitacional, no tienen la tensión, están flácidos. De hecho, son meses de recuperación en los astronautas para volver a adquirir tono muscular, de que no hay gravitación. Y entonces aquí el fascículo pontorreticuloespinal eh, activa
los reflejos antigravitatorios de la médula espinal. Por lo tanto, facilita la acción de los músculos extensores de las extremidades inferiores, ayudándonos a tener una postura estable que se opone a la gravedad. Este tipo de regulación es importante para el control motor, porque aquí hay que considerar que la mayor parte del tiempo la actividad de las neuronas que provienen de aquí del asta anterior de la médula están manteniendo, o sea, más que modificando, están manteniendo la longitud y la tensión de nuestros músculos para tener una postura. Por su parte, el fascículo bulborreticuloespinal tiene el efecto opuesto. Este libera los músculos antigravitatorios de este control reflejo, de tal manera que la actividad de estos dos fascículos está controlada por las señales descendentes que se están ocurriendo, que están originándose a nivel del cerebro. Y entonces aquí justamente les estoy mostrando el corte que se está haciendo aquí en la parte 3. Vean cómo tiene que ver aquí con parte del puente y está agarrando parte del cerebelo. Entonces aquí podemos apreciar el cerebelo. Aquí está la formación reticular pontina, o también la van a encontrar como pontorretículo espinal. Está teniendo aquí su proyección hacia esta parte del bulbo raquídeo y está llegando hasta la parte de las astas inferiores de la médula espinal. Y tenemos aquí la formación o el fascículo que les comentaba que es el bulbo retículo espinal, que termina a este nivel, a nivel del bulbo raquídeo, en la parte que pues le da nombre a este vestíbulo, que es la formación reticular bulbar o bulbo retículo espinal. Y entonces, si regresamos a la diapositiva que les había mostrado aquí de las astas, de los cordones laterales y las vías ventromediales, justamente acabamos de describir la fascículo corticoespinal de las laterales y rubroespinal. Y ahorita ya hablamos del fascículo tectoespinal, del fascículo vestibuloespinal, que está a estos dos niveles. Acabamos de terminar de hablar del fascículo pontorretinoculoespinal y del fascículo bulborreticuloespinal. ¿Ok? Y bueno, solamente para cerrar esta parte del tema, pues hemos prácticamente descrito como todos los tipos me gusta nombrarle como decepciones, ¿no? Excepciones. Aquellas información que nosotros captamos desde afuera es la percepción. Y pues esta prácticamente tiene que ver con todo lo que ustedes describieron en sus exposiciones, con la vista, con el olfato, con el gusto, con el tacto, con la audición. Y ahorita les estuve hablando un poco de todas aquellas señales que nosotros captamos desde el interior de nuestro cuerpo, ¿no? La propiocepción, que es esta sensación de la posición de nuestro cuerpo, la cual tiene que ver pues con nuestros músculos y nuestros tendones, ¿no? El estiramiento, todo eso. La interocepción es la capacidad para sentir señales fisiológicas del cuerpo. Por ejemplo, cuando se nos acelera nuestro corazón, lo sentimos. Cuando tenemos hambre, cómo empiezan a crujir nuestras tripitas. Eso es así, señales internas, que pues, es lo que se le conoce como interocepción, ¿no? Y nos duele el estómago cuando tenemos hambre, tener la boca seca cuando tenemos sed. La parte de la señal vestibular, pues es esta integración compleja
que nos habla de nuestra orientación y de nuestra posición, que ahorita la estuvimos explorando un poco con pues estos controles que está de de los cordones laterales, de los últimos que acabamos de describirles, que son los cordones ventromediales desde la médula, pero cómo eso además se está integrando a nivel del colículo superior, a nivel del fascículo vestibular, para tener una estrecha relación también con la parte del oído y otras señales, pero que al final nos mantiene nuestra postura, nos permite orientarnos y tener un sentido de la orientación, que va a ser el tema que tenemos ahorita con el cual vamos a continuar para hablar ya de procesos de atención. Entonces, esta señal vestibular es como esta sensación que podemos y permitimos de saber cómo desplazarnos sin caernos, cómo tener, no sé si han visto cuando recién nacen los gatitos o los perritos, además de que pues tienen los ojos cerrados, cómo les cuesta muchísimo trabajo ponerse en cuatro patitas, cómo les tiembla su cabecita, cómo se ven muy torpes hasta cierto punto, ¿no? En esta falta como de control de sus movimientos, pues tiene que ver con el desarrollo de todas estas señales, ¿no? Pero cómo sí empiezan a voltear hacia ciertos estímulos, cómo pueden oler a su madre y acercarse hacia las glándulas mamarias para alimentarse, o sea, todo eso va ayudando a desarrollar pues esta parte vestibular que es posición del cuerpo, orientación, el poder codificar otros estímulos, de dónde vienen, cómo provienen, girar hacia allá, etcétera, etcétera. Y bueno, pues todo esto es lo que nos permite al final estar ejecutando conductas dependiendo del estímulo o la naturaleza del estímulo, el tipo de energía de estímulo, si es energía luminosa por medio del órgano visual, si es energía mecánica, que son estas frecuencias en el sonido, si es energía química, pues es la captación de moléculas tanto por el olfato como por el gusto, etcétera, etcétera, pues al final todo esto que en realidad nos podría llevar todo el semestre, describirlo paso a paso, es la manera en cómo recibimos la información del medio ambiente y la estamos integrando gracias a nuestro sistema nervioso. ¿Dudas, preguntas? Ok. Y pues todo esto lo integramos a grado tal que además podemos generar incluso una memoria corporal, ¿no? Yo creo que este término empieza, o desde hace tiempo ya empieza a tener como renombre, estar de moda, la memoria corporal. Si alguna vez ustedes practicaron o practican algún tipo de ejercicio y después lo dejaron de practicar, se darán cuenta que pueden volver a hacerlo, ¿no? O por ejemplo, el aprender a patinar, si dejamos de patinar, lo podemos volver a hacer y hablan así como de, ay, tu memoria corporal. Claro, o sea, nuestros músculos aprendieron algo, conocieron ejecutar la coordinación de de tu cuerpo para patinar, para andar en bicicleta, como todo ese tipo de cosas. Y desde luego que hay una memoria corporal, ¿no? Que no es que tengamos que sacar un manual cada vez que andamos en bicicleta, o sea, una vez que aprendimos a andar en bicicleta, ya lo aprendemos para toda la vida. Hay personas que no aprendieron a andar en bicicleta y una vez que lo pueden aprender, aunque sea en etapa adulta, se queda, se queda. Sin embargo, si nosotros lo aprendimos desde muy pequeños, tuvimos una bici, después la dejamos de tener, no sé qué, y un día vamos al parque de Cuemango y rentamos una bicicleta, podemos hacerlo perfectamente, ¿no? Sin haberlo practicado, sin haber tenido una bicicleta toda la vida, o sea, es parte de la memoria corporal, que además en este tipo de actividades, pues también tuvo que existir una índole de proceso cognitivo. ¿Preguntas, dudas? Ok,
Entonces, dejo de compartir esta presentación y vamos a empezar con el siguiente tema que tiene que ver con la psicofisiología y neurobiología de la atención. Les empiezo a compartir pantalla. Déjenme abro una nueva pantalla, una nueva ventana para que sea fácil compartirla. Hasta ahora, en lo que voy abriendo esta presentación, ¿alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta? Profe, no sé si sea mucho atrevimiento, pero es que, bueno, al menos a mí se me hace muy interesante, pero sí es como mucha información que sí hay que darle como varias repasadas y creo que van a surgir algunas preguntas en mi caso, que es que le he enviado algunas inquietudes mm, en los comentarios privados del Classroom porque no tengo otra manera. Entonces, esto, no sé si ahí podamos seguir enviando información o si tiene un correo o algo donde eh, Sí, nos pueda ayudar. de hecho a mí cuando me envían comentarios privados, a mí me llega al correo. Ah, O sea, mi cuenta está totalmente asociada. Eh, yo puedo enviarles correos por privado, por ejemplo, a partir del aula virtual, ok. pero al principio de la clase, aquí está nuevamente, les había proporcionado mi correo, que es, pues, ustedes saben que si no tenemos un correo en Gmail, pues no podemos utilizar todas las aplicaciones que tiene. Ok, estoy tratando, sería tan amable de dictármelo, perdóneme. No, lo estoy aquí pegando en el chat, ahí Ah, está. excelente. Em, pero De hecho, incluso le en la iba a preguntar, perdone, en el examen pasado, después de que lo resolví, esto me examen. apareció bueno, no examen oral, perdón, el control de lectura de Ajá. esto, ¿qué fue? ¿Jueves o viernes? Ya ni recuerdo. Con respecto al dolor fantasma. Entonces, tengo una duda porque ya al terminar este ejercicio, este control, tuve dos respuestas incorrectas y entonces pues busqué nuevamente en la lectura y pues no estaban incorrectas hasta donde me quedé. Entonces le puse un comentario y pues no he recibido respuesta. Por eso es que le estoy ahorita pidiendo de favor si me proporciona aquí el correo, pero sí es el que tenemos. Entonces, Sí, por eso esta inquietud, porque ahorita en este tema que es muy extenso, sí, definitivamente súper interesante, súper importante, pero para mí que sí es un tema muy nuevo y que evidentemente lo tengo que estar revisando una y otra vez, me van a hacer surgir algunas dudas que me gustaría, si es que surgen, espero que no, poderle pedir auxilio. sí, de cualquier forma estoy planeando que tengamos una asesoría el viernes probablemente, pero esta ya sería muy temprano, no, porque supongo que tienen clases, pero... No, nada más tenemos clases hasta el miércoles. Ok, Ajá, entonces podríamos vernos el viernes sí, como a profe. las 10 o tal vez a las 8. Es que yo tengo que desplazarme, o sea, en la UNAM ya hay semáforo verde y tengo un grupo de colaboración con la FE Zaragoza, ahí ya empezaron actividades, entonces tengo que ir hacia allá. Déjenme coordinar bien horarios y esa situación. Y les digo en qué horario sería la asesoría. Si no es en viernes, entonces tentativamente sería en jueves para aclarar. Pero déjenme avanzar, por favor, denme chance de avanzar con los temas, eh, porque eso es ahorita importante. Si no concluyo este tema, nos vamos a ir retrasando y eso va a hacer que yo también retrase la fecha de examen y entonces el examen lo tendría que pasar hasta dentro de 2 semanas
pero yo no puedo detenerme en la unidad, o sea, aunque el examen lo vaya a hacer en 2 semanas, yo ya empiezo a tener los temas de la unidad 3 y luego eso se les va a confundir para el examen, o sea, ya van a recibir otra información que aunque no va a venir en el examen, pues ya van a estar recibiendo ya más información. Sí, nos Entonces vamos a sí me saturar. gustaría poder terminar este tema y que tengan fresco lo más posible esta información para poder hacer su examen. Si no termino yo hoy este tema, no voy a poder hacer el examen. Y me quedan 30 minutos y todavía tengo una presentación de aproximadamente 15 diapositivas. Entonces, denme chance de avanzar, porfa, y por medio del aula virtual yo les aviso la hora y día de la asesoría, ¿ok? Muchísimas gracias, profe. Muchísimas gracias. De nada. Entonces, continúo con este tema que ya les había dicho. Es, pues, psicofisiología y neurobiología de la atención. Y aquí nuevamente es recordar estos ejemplos que les estaba diciendo sobre, pues, los estados de alerta y la respuesta de orientación. Esta respuesta de orientación es algo que ya les he estado ahorita comentando del control que se da a nivel, pues, de corteza motriz, a nivel de la médula, cómo se va integrando todo esto para tener una respuesta motriz. Pero si nosotros pensamos en algún ejemplo como el que les decía de si vamos caminando en el bosque y de repente un animal amenaza con atacarnos y hacernos daño, en una situación así vamos a experimentar varios cambios en nuestro organismo. El primero de estos, pues va a ser tener, tal como vemos aquí en la imagen, un estado de alerta, dilatación de las pupilas, sequedad de la boca, palidez, la frecuencia cardíaca se va a aumentar en algo que se conoce como taquicardia. Eso en este estado de alerta es muy bueno porque va a ser mayor bombeo de sangre, y mayor bombeo de sangre, pues mayor irrigación de oxígeno a nuestros músculos, lo cual nos va a permitir correr, nuestros músculos esqueléticos. Va a haber contracción de esfínteres. Entonces, todas estas sensaciones que ocurren ante un estado de alerta, de las cuales ni siquiera nos percatamos, van a estar bajo el control de un solo neurotransmisor. ¿Quién recuerda quién es? Ok, voy a preguntar entonces si no recuerdan. Mm, mm, mm. Yasmín, Yasmín. Sí, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Ajá, El neurotransmisor de para esto ajá. es que no recuerdo bien, pero creo que es la serotonina. Es que no me acuerdo muy bien. De hecho, estaba checando mi apunte. No. Joel, Disculpe, profesora, ¿sería la adrenalina? muy bien. Así es, Kimberly. Es la adrenalina. Es adrenalina, va a estar a cargo de todas estas respuestas que están ocurriendo. Taquicardia, sequedad, dilatación, palidez, contracción de esfínteres. Todo esto es gracias a adrenalina. Y entonces, parte de lo que también hace la adrenalina, no solamente esas que le estoy describiendo en esta caricatura, también es que va a aumentar la producción e incrementa, perdón, la liberación de glucosa desde el hígado al torrente sanguíneo, lo cual es benéfico ante un estado de alerta porque proporciona la suficiente energía para mover las extremidades en cuestión de segundos. Paralelamente a esto, nosotros vamos a poner en marcha
otros mecanismos como tiene que ser la contracción de esfínteres, lo cual hace que no tengamos que ir al baño en ese momento y toda la energía se concentre más bien en huir de ese estímulo que está amenazando con poner en riesgo nuestra vida. Lo que es sorprendente es la velocidad con la que estos cambios ocurren. Recuerden el ejemplo que yo les decía. Nos quedan 22 minutos, les voy a hacer ahorita un examen del tema del día de hoy. En este momento, quienes no estén dormidos, quienes estén despiertos, probablemente van a sentir todo esto. Un sistema de alerta, ¿no? Van a sudar, uy, les dio taquicardia tal vez, algo que los estresó. Sin embargo, si les digo, no es cierto, ha sido una broma, esta activación es importante que ocurra así porque nos ayuda a generar respuestas rápidas ante algo que nos está poniendo en un potencial peligro. Pero después de que pasa el peligro, después de que yo les digo, no es cierto, esto es broma, ya que estamos o nos sentimos a salvo, pues inmediatamente después experimentamos la desaceleración del nuestro corazón, la contracción de las pupilas, todo empieza como nuevamente a estar de manera normal, ¿no? Y esto es bien importante porque imagínense que todo el tiempo nos mantuviéramos en un estado acelerado, no disminuyera nuestra frecuencia cardíaca, perdón, entonces lo más probable es que podríamos sufrir un paro cardíaco. Incluso hay animales que de algo que los asusta demasiado o algo que los está estresando muchísimo, pues mueren justamente por eso, ¿no? De un paro cardíaco. Yo he sabido de 2 gatos que de repente entró un perro de improviso, se aceleraron tanto con esta activación de adrenalina que pues les dio un paro cardíaco. Entonces, estos 2 procesos, el estado de alerta y posteriormente el estado relajado, se llevan a cabo sin que ni siquiera nosotros podamos regularlos de manera consciente o voluntaria. Esto es, o sea, no le podemos decir al corazón, aumenta tu actividad y ya deja de latir, o sea, son cosas que ocurren de manera automática. El sistema nervioso autónomo justamente es el que se está encargando de la regulación de estas funciones, el cual pues además forma parte del sistema nervioso. Y entonces quiero recordarles las divisiones que existen en el sistema nervioso. Tenemos el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El central, pues ahorita prácticamente lo hemos estado recorriendo bastante con esta parte de los receptores sensoriales, ¿no? Está constituido por el encéfalo y por la médula espinal. Vamos a tener en el encéfalo cerebro, cerebelo y tronco cerebral. Y el sistema nervioso periférico, que se constituye por ganglios y nervios periféricos, se ha dividido en 2, en somático y en autónomo. El somático está constituido por los nervios craneales, que son 12 pares, mientras, a esta región a nivel del superior de nuestro cuerpo, mientras que los nervios raquídeos son 31 pares y hacen referencia a todo el resto de nuestro cuerpo. El sistema nervioso periférico autónomo se ha dividido en 3, simpático, parasimpático y entérico. Esta tercera rama, que es de reciente propuesta, el sistema nervioso entérico, es un sistema independiente que se ubica en todas las paredes de nuestro tracto gastrointestinal y controla varias de las funciones digestivas. Es verdad que también nuestros intestinos tienen un control por medio del sistema nervioso periférico, tanto simpático como parasimpático, pero la propuesta que se hiciera de tener un sistema, otra subdivisión que hace referencia al sistema nervioso autónomo entérico, es porque además se ha podido ver cómo quitando estas inervaciones, las vísceras del tracto digestivo pueden seguir respondiendo a estímulos. Entonces, este es un circuito que está
muy constituido de neuronas sensitivas, de interneuronas, de neuronas motoras, las cuales además están conectando con diferentes niveles del sistema nervioso, eh, tanto somático como autónomo. Incluso algunas investigaciones han concluido que el sistema nervioso entérico contiene más neuronas que toda la médula espinal. Y bueno, pues prácticamente está teniendo el control de nuestros músculos entéricos, estas contracciones estos dolores que luego sentimos en el estómago, esos retortijones, pues todo eso es músculo liso y el sistema entérico está controlando esa motricidad que propiamente el nombre que reciben las vísceras es motilidad, la secreción también de glándulas digestivas o implicadas en los procesos de digestión y pues la transferencia de sustancias a través del epitelio intestinal. De tal manera que, pues bueno, el sistema nervioso autónomo está constituyendo el sistema de control más importante del organismo, puesto que tiene a su cargo la mayoría de las funciones de regulación, el control de actividades rápidas del cuerpo, como esta que estamos describiendo, de la respuesta de alarma, contracción muscular, secreciones humorales, hormonales y pues la interrelación que se lleva a cabo entre sus subdivisiones de simpático, parasimpático y entérico, pues están recibiendo, procesando y enviando señales. Lo que es importante recordarles es que pues ningún sistema actúa solo, ¿no? En realidad, aunque tengamos estas divisiones para que nosotros podamos estudiar y entender mejor la función del sistema nervioso, unas están conectadas con otras, ¿no? No significa que si se activa el somático, entonces el autónomo ya no, o que si nada más está activo el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico ya no. O sea, en realidad todas están interconectadas y están actuando y activándose dependiendo del tipo de función que en ese momento esté llevando a cabo el organismo. De tal manera que pues justamente aquí tenemos la inervación que existe por parte del sistema nervioso periférico en su rama parasimpática y en su rama simpática. Y estas dos ramas del sistema nervioso periférico autónomo justamente están inervando los mismos tejidos. Vean cómo tanto la rama simpática como parasimpática está inervando al ojo, están inervando a las glándulas salivales, al corazón, a los pulmones, al estómago, al hígado, vejiga, riñones, pues bueno, todo esto es tejido liso, ¿no? Útero, eh, etcétera, etcétera. La verdad es que lo hacen desde diferentes regiones. Vean cómo la rama parasimpática surge de esta parte de la región cervical de la médula espinal, ¿no? Prácticamente, pues más bien los pares craneales. Por el contrario, la rama simpática, vean cómo proviene de la parte de los nervios torácicos y los nervios lumbares para estar inervando a esos mismos tejidos. O sea, nuestros tejidos tienen tanto control simpático como parasimpático. Por esto que les decía, algo que se activa también se tiene que relajar. Y entonces, cuando nosotros huimos o tenemos esta respuesta de alerta, en realidad lo que estamos teniendo es la activación de la rama simpática y por eso se dice que esta rama está controlando la conducta de lucha o huida, que es la caricatura que les puse al principio de esta presentación, mientras que la rama parasimpática está llevando a cabo el control de la relajación, es decir, no nos podemos quedar todo el tiempo activos con frecuencia cardíaca después de que un estímulo nos ha dado información de que podemos morir, porque sí podríamos morir ya de esa sobreexcitación de la adrenalina. Entonces, una vez que el estímulo pasa, la manera en que la información nos dice ya no hay peligro, es gracias por la rama parasimpática que entonces controla esa activación que se dio con la activación de ella. Y en la activación de esta,
por lo tanto, inhibe esa sobreexcitación. De tal manera que en la rama simpática, si hay dilatación de pupilas, en la rama parasimpático más bien hace contracción, o sea, tiene el efecto contrario. En la rama simpática hay inhibición de la salivación, esto de cuando estamos nerviosos sentir la boca seca. Por el contrario, relajados hay estimulación de la salivación. Rama simpática acelera la frecuencia cardíaca, rama parasimpática, reducción de frecuencia cardíaca, rama parasimpática, broncoconstricción, rama simpática, broncodilatación. Y así aquí están las características que está haciendo cada una en los tejidos que está inervando. Vean aquí la parasimpática, estimulación de la vesícula biliar, aquí estimulación de la liberación de glucosa en el hígado. Es importante la glucosa, es nuestra moneda energética en todas nuestras células. Nuestras células comen glucosa, la necesitan todo el tiempo, sobre todo músculos y cerebro. Y bueno, aquí por ejemplo relajación de la vejiga urinaria, la rama simpática, aquí contracción de la vejiga urinaria y inhibición de los órganos sexuales cuando estamos en un sistema de lucha-huida, en lo que menos que pensamos es en reproducirnos, ¿no? Entonces no va a haber ninguna estimulación en órganos sexuales, pero cuando estamos relajados hay estimulación de los órganos sexuales. ¿Dudas, preguntas o comentarios? Pues bien, todo esto que tiene que ver, pues en esta parte que les comentaba de la presentación anterior, cómo es que nosotros dirigimos nuestro control motor hacia un estímulo, pues es algo que Pavlov ya había observado. Él es Pavlov desde 1910, y pues él lo llamó, también lo van a encontrar como reflejo de orientación. Propiamente ahora se nombra como respuesta de orientación, y él justamente observó que cuando entraba al laboratorio con los perros que trabajaban, sin que él los llamara, sin que él hiciera nada, el simple hecho de entrar al laboratorio, los perros dirigían la cabeza hacia él, levantaban las orejas, movían la cola, se alteraban de forma que no ocurría con otro tipo de estímulos o con otro tipo de procesos de aprendizaje donde él estaba pues propiamente trabajando el condicionamiento, que ahora se le conoce como condicionamiento clásico de Pavlov. Y entonces Pavlov justamente empieza a notar eso y decía, es que es como si la atención de los animales se centrara en mí, ¿no? Desde que yo entro, cómo dirigen su atención hacia mí. Y pues sí, es un cambio en el estímulo ahí, ¿no? Entonces, la respuesta de orientación la podemos definir como una respuesta compleja que consiste en una serie de reacciones esqueléticas y neuroeléctricas que están siendo suscitadas ante un estímulo nuevo o un cambio estimular de cualquier modalidad sensorial. Si, por ejemplo, yo ahorita, no sé si les han llegado esas cadenas en donde te dicen, ay, mira aquí fijamente por 10 segundos y de repente después de esos 10 segundos aparece una imagen toda horrorosa, ¿no? Y eso nos espanta, ¿no? Nos da ahí justo hasta una respuesta de lucha o huida. Y eso pues tiene que ver con esta parte de un cambio en el ambiente. Dime, Jessica. Adelante, Jessica. No, Miss. No. Ok, Fue es por que error. tenías la mano levantada. Ok. Y entonces, pues bien, ¿cuáles son las características de esta reacción o respuesta de orientación? Implica una gran respuesta, una gran cantidad de cambios fisiológicos, tal como lo estuvimos viendo, ¿no? Pero la finalidad de estos cambios es, pues, incrementar el poder discriminativo de los analizadores, haciendo al organismo más receptivo a los estímulos, de modo que esté mejor preparado para determinar qué es lo que está sucediendo y poder movilizarnos
para cualquier acción que ésta sea necesaria. Entonces, estos cambios en los componentes de respuesta de orientación incluyen el incremento de la sensibilidad de los órganos de los sentidos, tal como es la dilatación pupilar, la disminución momentánea de los umbrales sensoriales de los receptores. También va a incluir cambios en la musculatura esquelética, lo cual pues permite que dirijamos los órganos de los sentidos con el objeto de orientar los receptores hacia la fuente de estimulación, ¿no? Esto que hablamos todo el tiempo ahorita en la presentación pasada, el giro de la cabeza hacia el estímulo, en el caso de los mamíferos que tienen orejas más grandes que nosotros, elevación de orejas, aumento en la actividad del olfato, etcétera, etcétera. También se ha visto que va a tener cambios electroencefalográficos, es decir, va a estar la desaparición de las ondas lenta y va a haber más bien aparición de actividad de ondas rápidas, perdón. Va a haber cambios autonómicos o vegetativos, como puede ser la vasoconstricción periférica con vasodilatación central, el aumento de la conductividad eléctrica en la piel, cambios en el ritmo cardíaco, que generalmente es desacelerarlo. Y teniendo pues además una respiración profunda y lenta. De tal manera que en este diagrama estamos viendo cómo se da pues este proceso de respuesta de orientación y que principalmente tiene que ver con los cambios que se dan a nivel visual. Entonces, esta información llega primero por el órgano visual, específicamente en la retina. Esta información va a viajar hacia tálamo y hacia corteza visual, porque pues ahí se da integración y formación de imágenes, ¿no? Otra parte de esta información va a viajar hacia la formación reticular. Y además, después de que se hace la integración y la formación de imágenes por parte de la corteza visual, pues esta también llega de nuevo a la formación reticular. Esta información que llegó también a la corteza virtual puede tener, más bien va a tener dos caminos. Uno que se va a hipocampo y otro que se va a un sistema de sincronización. Este que se va a hipocampo va a llevar a cabo o va a incidir también en la formación reticular, y entonces aquí vean cómo ya hubo una convergencia nuevamente, y va a generar finalmente una respuesta ante estímulos nuevos. En la siguiente diapositiva lo tenemos un poquito más amplificado por si no se veía tan bien, pero pues vean, formación reticular está teniendo un papel muy importante para la respuesta de orientación. El tálamo, la corteza visual, hipocampo, y prácticamente son las tres estructuras que previamente por el órgano visual van a estar teniendo importancia en la respuesta de orientación. Pero, ¿dónde está o qué es la formación reticular? La formación reticular es todo esto que estamos viendo aquí en verde, es todo este conjunto de estructuras que se encuentran aquí, a las cuales se les ha nombrado formación reticular y las proyecciones que envía hacia diferentes áreas de la corteza cerebral. Entonces aquí estamos viendo esta vía que les describía, ¿no? Principalmente, pues esta respuesta de orientación se activa gracias al órgano visual, el cual pues va a mandar información que va a llegar a formación reticular. Formación reticular pues a su vez va a proyectar hacia no solamente corteza visual, sino que como podemos observar prácticamente a toda la corteza cerebral. Y esta parte de aquí estaba el retículo superior, en la parte de la formación reticular, quiero destacárselas porque pues converge también tanto información de la retina como después de la formación de las imágenes gracias a corteza visual, donde se ubica el colículo superior. Y pues ese está a este nivel, ¿no? Aquí lo estamos observando, el colículo superior,
y el colículo inferior. Son los que están marcados con 2 puntitos. Entonces vean cómo también están muy cerca, ¿no? Están a este nivel, cómo se lleva a cabo la activación de estas estructuras para la respuesta de orientación. ¿Dudas o preguntas ahorita? Ok. Y entonces, pues, esto de orientar nuestra cabeza ante un estímulo, principalmente visual, es lo que posteriormente va a dar pie también a los procesos de atención, también nombrados como procesos atencionales. ¿Qué tipo de estímulos son los que desencadenan una respuesta de orientación? Pues de acuerdo a la clasificación de algunos científicos, los han clasificado como estímulos que representen novedad, estímulos que representen conflicto o estímulos que impliquen una resignificación del escenario. De tal manera que también otros investigadores han clasificado estos estímulos como aquellos en donde se tiene que llevar a cabo una selección, en donde tiene que existir una vigilancia o en donde tiene que existir un control. La verdad es que el estudio de la respuesta de orientación y su relación con los procesos atencionales ha dado pie a diferentes clasificaciones y a diferentes modelos. En ese sentido, pues vamos a estar encontrando, dependiéndole la literatura, aunque pues obviamente en las recientes nos ponen pues la historia de cómo se han ido dando las diferencias en cada uno de los modelos y las estructuras. Depende de cuál y qué tan viejo estemos consultando la bibliografía, pues vamos a estar encontrando diferencias en las clasificaciones. Sin embargo, lo que es importante destacar es que la respuesta que se va a generar, la respuesta de orientación que se genera es debido y gracias a la señal que procede de la retina y que pues va a irse hacia el cuerpo geniculado lateral del tálamo, a la corteza visual, donde se va a analizar en sus diferentes características y desde ahí por eso dicen que va a pasar como por un detector de novedad, saber si es un estímulo nuevo, es algo que ya se conocía, y eso va a ser procesado por el hipocampo, activando de tal manera neuronas excitatorias y a su vez suprimiendo la actividad de neuronas inhibitorias. Pues lamentablemente no terminamos, ya son las 9, lo que significa que voy a necesitar probablemente 1 hora más para terminar. Sin embargo, yo les voy a proporcionar el día de hoy un link que les iba a compartir aquí. Quiero que revisen, por favor, ese link y un artículo sobre procesos de atención para que la siguiente semana aclaremos dudas al respecto. Yo les aviso también qué día tenemos la asesoría y aunque yo no haya terminado, me quedé ¿a cuántas diapositivas me quedé de terminar? Me quedé a 4 diapositivas de terminar. Entonces, pero son 4 diapositivas que están basadas en el artículo que les voy a dejar. Por favor, léanlo. No voy a hacer control de lectura, pero es información que va a estar en el examen. Entonces, esa parte la van a cubrir de manera individual y nos vemos jueves o viernes para asesorías con dudas que tengan respecto a ese tema. ¿Cuál presentación, Lisbeth? Hoy tuve 2 presentaciones.